Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, ¿qué tal a toda mi gente linda, mi gente ya que se va conectando en la mañana del día de hoy? Venga y le cuento un programa para ustedes, un programa político con lenguaje sencillo para que usted se suba al bus y conozca todo lo que pasa en la política porque es súper importante. Vamos a darle paso a David. David, ¿cómo vas? ¿Cómo va esa semana con festivo de Ay, Colombia? Juanita, con un montón de cosas, la verdad. Buenos días para ti, buenos días para todas las personas que nos están acompañando en esta nueva emisión. Gracias por sumarse. Los extrañamos mucho y esperamos que ustedes también nos hayan extrañado en esta nueva jornada. Así que, Juanita, primer programa de agosto, es para mí un placer darte la bienvenida al mes número 8. Mes número 8 de este 2025, el mes número 8. ¿Y qué te parece si vamos con los titulares para no perder más tiempo? Claro que sí, David. Bueno, en los titulares de esta nueva emisión de Venga le cuento, por favor, desde ya comente, comparte, interactúe con nosotros, déjenos su comentario. Tenemos que hablar de la condena de Álvaro Uribe. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado justamente con la condena del expresidente y cuáles son esos detalles que están marcando esta sentencia? Porque hubo perlita de último momento. También vamos a estar hablando de lo que pasó o esa cacería o esa pelea que hubo entre Uribe y Petro, algo que ya estábamos presupuestando, que ya incluso habíamos adelantado aquí. También la fuga del menor que atentó contra Miguel Uribe. Estaremos también tocando el tema de la presentación del presupuesto del 2026 para el gobierno nacional. Ya se hizo, cuánto fue, ya les vamos a contar. ¿Qué pasó con Thomas Gregg? ¿Qué pasó con el tema del contrato de los pasaportes? También vamos a estar hablando también de la caducidad del proceso de la campaña presidencial, o bueno, pues qué estaba pasando entre el Consejo Nacional Electoral por la campaña presidencial. Bueno, ya vamos a estar tocando ese tema. También tenemos que estar hablando de la reforma a la salud. ¿Cuál será la vía de la implementación de la misma? Ya les vamos a estar mostrando cuál es ese mecanismo que empleó el gobierno. Y también, ay, Dios mío, picante, pero picante, spicy, muy picante, la pasarela del poder con el Ministerio de la Igualdad y con Laura Sarabia. Nuevamente en el panorama internacional tenemos que hablar de El Salvador y dictadura o dictadura, porque hay que decirlo, no hay otra descripción para lo que acaba de pasar con Nayib Bukele. Y por último, la extensión de el agua. Sí, hace un año estábamos peleando, incluso hace unos meses, porque no había agua, pues ahora milagrosamente vamos a tener agua como por 40 años más, pero ya les vamos a explicar de qué se trata. Bienvenidos. Bueno, David, y empezamos porque ya hubo sentencia, ¿no? Ya hubo tiempo. Recordemos que la semana pasada, pues, estuvimos en la aclamante serie más importante de Colombia y el mundo. Eh, pues porque había un personaje importantísimo e influyente en la política que nunca en la historia colombiana, pues un personaje de este índole había sido condenado por delitos, ¿no? Y ese pues claramente es nuestro querido expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ya el lunes de la semana pasada la jueza lo declaró culpable y el viernes declaró sentencia, ¿no, David? La fiscalía inicialmente había pedido 9 años, pero dijeron, no, no señor, 9 años es muy poco. Adicional, también tuvieron en cuenta el hecho de que pues todos los tropiezos que hubo en el proceso, las tutelas para alentizar de que se dictara finalmente una sentencia y bueno, le dieron los 12 años de prisión al expresidente, el cual pues puede tomar la decisión en donde quiere realizar pues porque le dieron casa por cárcel.
curiosamente, ¿no? Entonces, pues sabemos que él tiene una finca en Río Negro, ¿sí? Que está en el departamento de Antioquia, que le queda cerca, pues, para si tiene visitas o algo importante. Y pues también está la famosísima Ubérrimo, que está por los lados o lejitos de Montería, o sea, a las afueras de Montería. Entonces, pues, él tomará la decisión en cuál de sus grandes mansiones va a poder tener casa por cárcel. Pero pues bueno, esperar a ver, porque pues igual él ahorita pues entra en un proceso en el cual va a apelar claramente esta sentencia y ya el fallo de Bogotá decide, bueno, sí, hágale, váyase hasta la instancia de la Corte Constitucional, pero es paradójico, ¿no, David? Porque se supone que la Corte Suprema de Justicia para el año 2020 fue el que inicialmente primero lo investigó y segundo le dio casa por cárcel en primera instancia. Entonces, pues no sé qué tan probable es que no le concedan el no condena al expresidente, ¿no? Claro, y de hecho que todos estábamos hablando, hay una cuestión aquí, Juanita, muy clave, y es que todos estábamos hablando de que iba a presentarse pues una medida de casa por cárcel, ¿no? Bueno, era como la vía con Álvaro Uribe, que iba a pasar justamente con este tema. Pero también hay unas especies de apelaciones, ya les voy a mencionar justamente cuál es la sentencia en este momento el del Tribunal Superior de Bogotá, quien negó la suspensión, es decir, en primera instancia, pues la defensa de Álvaro Uribe había pedido una suspensión de esta medida, pues obviamente recordemos que vienen dos instancias de apelación y esta Ujú. medida presentaba o buscaba exponer, avanzando un poco, porque digamos que la noticia en sí fue la condena, pero la reciente, para que nos contextualicemos o nos ubiquemos en el tiempo, es la de la cantidad de años y la medida en la que se iba a presentar esa. Entonces, pues la medida clave era que la defensa, es decir, la defensa de Álvaro Uribe quería frenar esta medida de casa por cárcel. Y ahora pues tenemos una tutela que tiene 91 páginas justamente presentada y bueno, pues prácticamente el Tribunal Superior de Bogotá en cabeza de Leonel Rogeles Moreno fue el que mencionó lo siguiente, te voy a leer textualmente. La medida cautelar, es decir, la suspensión de la casa por cárcel, no cumple con los estándares de urgencia, necesidad, impostergabilidad, requisitos sine qua son para que en estos casos el juez constitucional intervenga desde el inicio del trámite de la tutela de la forma antes pretendida. Entonces, hasta que no se tome una decisión de fondo, no se cambiará la detención domiciliaria impuesta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esta acción pues tiene 91 páginas, justamente pues también lo que hace poner es, o interponer mejor, es una queja ante la juez 44 Sandra Heredia, mencionando también textualmente, Juanita, que se transgredió de forma grave con los derechos fundamentales a la dignidad, el debido proceso, presunción de inocencia, libertad del doctor Álvaro Uribe, al haber ordenado privación de su libertad de forma inmediata, a pesar de que la condena proferida en su contra no se encuentra en firme. Claro, Así pero que, wow. ¿por qué le dieron de una vez la condena inmediata? Fue porque claramente Uribe es un personaje político muy importante, no a nivel nacional, claramente, sino a nivel también internacional. Entonces, ella, con el fin de que no se tomara acciones como de que se vaya, de que se vuele, tomó acciones de que de una vez la condena se realizara ya. Yo en Uh-huh. los casos claramente apelaría para que no fuera en el Ubérrimo ni en Río Negro, sino fuera en la cárcel donde se merecería estar Álvaro Uribe, porque bueno, este delito es uno de los delitos pequeños que él ha tenido, pero también abre la brecha para que pues lo puedan juzgar por los delitos que realmente ha cometido, que es pues vínculos o posible creación del paramilitarismo, el paparazzi política y todos esos robos que realizó durante su gobierno y adicional los falsos positivos que nos duele a todo un país, porque eso no fue solamente acá. En falsos positivos, el 90% de las instituciones militares estuvieron involucrados, es decir, casi.
todas las instituciones. Imagínate lo grande que es esto. Y pues sí, ahora le toca al Tribunal Superior de Bogotá pronunciarse antes de mediados de octubre para que no prescriba el caso. Chistoso, David, súper chistoso. ¿Por qué? Porque recordemos que para febrero nosotros estábamos con la Valeriana de que por favor no se dilatara el proceso para que a la final hubiera un fallo. Se dilató hasta que en julio finalmente hubo un fallo a favor de Iván Cepeda, claramente. Ahora el contrarreloj le da al expresidente. O sea, como que las cartas no le juegan a su favor, David, porque si el Tribunal Superior no contesta dentro de las fechas y pues prescribe el caso, igual su condena va a quedar en pie. Para hablar un poquito más de eso. Dale, sí, dale. Para hablar un poquito más de esto, vamos a tener un especial el día viernes con una persona que sabe y conoce y nos va a poder esclarecer un poquito más esos detalles a nivel jurídicos, para saber qué va a pasar con este caso, qué llega a pasar si pues llega a instancias de la corte, se pueden o no se pueden abrir, o bueno, este juicio abre la puerta para que se pueda investigar por otros delitos importantes como la masacre del Aro, los paramilitares, los falsos positivos, la parapolítica y demás, que pues nos deja esa llaga en el corazón de todo un país. Esperemos a ver qué nos dicen también el viernes. David, cuéntamelo todo. No, que iba precisamente para ese paso, que vamos a entender un poco desde el lenguaje institucional, desde el lenguaje jurídico, qué está pasando estas sentencias, que puede ser también algo muy pedagógico para la ciudadanía, porque a muchos les puede sonar a ya, pero es importante conocer el impacto de esta decisión a nivel nacional y obviamente pues a nivel de la ciudadanía, porque es una condena no condena, pero que termina siendo condena y que puede ser peor como condena, si se entiende un poco el juego de las palabras, ¿no? Porque como tú bien decías, eso abre la puerta a nuevos juzgamientos y también algo muy importante, Juanita, el juicio presidencial, el juicio a exmandatarios de nuestro país. Anoche te había compartido también, ¿no?, un dato que, si me permites, te lo robo, Claro. el dato coctelero. En los últimos 5 meses, 4 expresidentes de Latinoamérica fueron condenados a prisión. Es decir, este 2025 viene siendo histórico en ese sentido. Tenemos a Cristina Kirchner, Jair Bolsonaro, Álvaro Uribe y Ollanta Humala de Perú. Cristina Kirchner de Argentina, Jair Bolsonaro de Brasil y Álvaro Uribe pues de Colombia. Pues David, la justicia cojea, pero llega y es importante que llegue a la final, le da esa paz también a las víctimas, ya no le pueden devolver las vidas o devolver, bueno, tal vez lo material se le pueda hasta devolver, pero la dignidad es complicada devolvérsela y esto lo que permite es devolverle la dignidad a todas esas personas que de una u otra forma también creyeron en esa seguridad democrática, que a la final la seguridad democrática estaba haciendo con nuestra gente, con nuestro pueblo y no en contra de las fuerzas que estaban en contra del pueblo. O sea, claramente sí lo hicieron, pero metieron en eso a un montón de gente inocente que no tenía nada que ver, que estaba contra la espada y la pared, que no sabía si, que le tocaba sí o sí hablarle al paramilitar, al guerrillero y al militar para que su vida y su familia no corriera peligro. Álvaro Uribe también le retiran el premio Cádiz, otorgado por Cortes de las Libertades, a raíz de todo este tema, porque bueno, a nivel internacional también se sabe que ya es culpable, es que ya es culpable, puede hacer lo que quiere, pero ya lo habían, es que yo digo, si ya lo habían declarado culpable en el 2020, era obvio que las pruebas eran suficientemente fuertes para que lo declararan culpable, pero la gente no ve, yo siento que la gente parece esto como una secta de Álvaro Uribe, porque no ven la gravedad de las cosas, o sea, yo digo, listo, hágale, uno puede votar por el que quiera porque al fin y al cabo esto es una democracia, y claramente uno también le crea a la gente. O sea, por ejemplo, yo voté por Petro, pero eso no quiere decir que porque yo voté por Petro, entonces todo lo que haga Petro está bien, todo lo que haga Petro yo se lo aclamo. O sea, no, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay que uno que juzgar y hasta ahí, pero ya. Me diste en el clavo con algo que creo que vas a ver o compartí en mis redes sociales. Ay, hacía falta el bendito programa. Te amo. Gracias.
porque esta semana había visto entramos aquí en el momento de la opinión un poco ácida, y es que esta semana había visto, le doy crédito al TikToker, es más, voy a poner, si tú me lo permites, en el copia abajo, si llega a salir este clip, el crédito, y él decía, tenemos que estar suficientemente evolucionados como sociedad para dejarnos de matar por un político en redes sociales. Podemos defender sus ideas, podemos estar de acuerdo con sus ideas, podemos votar por una serie de ideas, pero de ahí a matarnos, como nos matamos por una camiseta de fútbol, estamos totalmente jodidos como sociedad. Y es ahí a lo que tú entras el tema del sectarismo. Y ahí es donde te agrego otra palabra, o sea, ante un juicio donde hay una condena, donde hay pruebas contundentes, donde hay justamente una especie de continuidad en el caso, como dicen desde una de las dos orillas, no podemos defender lo indefendible, Juanita. No podemos defender lo indefendible. No podemos. Y finalmente, la condena puede que listo, salió, se quedó en el ritmo de 12 años, él va a estar contento, él va a estar felicitando a don Pachito que lo estuvo defendiendo. No creo, porque es que finalmente estos personajes en la vida política vienen y van. Y ahí es donde nosotros como sociedad debemos un poco de evolucionar, cambiar, sí, tener una postura crítica, y eso creo que lo estamos empezando a tener como sociedad colombiana, pero entender un poco que listo, la defensa está en los argumentos, pero no podemos llegar a violentar a otra persona, o también de llegar al punto de defender razones totalmente indefendibles por causa de defender a un político. Entonces, por ejemplo, acá y como dicen, como estoy en medio de la penumbra, no oscurezcas porque amanece, Juanita, no podemos defender a políticos que prácticamente tienen una hoja de vida supremamente discutible. Es que acá en el país Cuestionable. pocos se salvan. Sí, nadie puede decir acá. Ya hablamos del presidente del Senado, empezando por ahí, que todo el mundo decía impoluto, intachable, y mire ya lo que le encontramos. Entonces es una muy buena reflexión, y creo que este caso también abre esa reflexión al ciudadano. Obviamente debilita un poco las creencias de aquel bando que postró su mirada, sus esperanzas en Álvaro Uribe, porque también ya es un tema de escarnio, de realidad, de justicia, de reparación, y también que no solamente se está viendo y evidenciando en Colombia, sino que también ya está abriendo los ojos a todo el mundo. Bueno, creo que Claro, todo el David. mundo está haciendo eco de esta noticia. Este caso es como el caso del pastor del eje cafetero que violó a su hijastra y que en vez de que los súbditos seguidores o lo que sea, en vez de digan, oiga, vea, Sí, ¿sí? hombre, Digan, defendiendo no, lo es que se le indefendible. metió el demonio, o sea, por No, 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 no. O Dios. sea, Y ahí sí estamos pifiados como sociedad, totalmente. pues David, Álvaro Uribe no aprende. Recordemos que todo esto pasó porque él trató de injuria y calumnia las acusaciones que estaba haciendo Cepeda en el 2012 sobre el tema de la fundación del bloque Metro de las Ujú. autodefensas que había hecho Sí, parte Álvaro Uribe Vélez. sí. Él lo llevó a la corte y la corte le volteó la arepa. Pues ahora la película no termina ahí. O sea, esta es la primera temporada, una temporada larga, una temporada llena de muchas emociones. Vamos con una temporada 2, David, una temporada donde se presentan dos grandes personajes dentro de esta temporada. Y tú dirás, pero esta mujer, ¿de qué está hablando? Pues sí, David, hablo de que ahora hay un tema entre Petro y... ¿Y quién? Y Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe dijo, no, no, ahora yo quiero que me juzguen por algo importante. Yo no aprendo, a mí no me gusta aprender. A mí me gusta seguirme dando, o sea, en vez de quedarme calladito y ya, no, yo sigo como contra, y ojalá nuevamente Heredia tome el caso. Ay, preciso, ¿no? Que Esta mujer, esa mujer, David, es mi heroína, o sea, hizo unas, me encanta soy porque juzgado de verdad. es que mira, hay una parte ahí antes de que hablemos de esta noticia importantísima que A ver, dice Uribe como, venga, pero pues no tengamos en cuenta los días de fin de semana, pues porque pues son para descansar. Dijo, yo tengo un delegado que impuso usted dentro de su gobierno y es se la trabajar, devolvió. y en este juzgado nosotros acá trabajamos y trabajamos.
Ay, me Es, encantó. es un tema de justicia divina, no sé cómo sería el dicho, pero el aplauso, aprovechemos para hacer el aplauso al juzgado 44 compuesto mayoritariamente por mujeres. Recordemos, eso también es supremamente importante para la sociedad, para la justicia colombiana. Y una vez más, suena cliché, ya me vas a ver acá con la rosa y los chocolates en la mano, en pro de la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad y la justicia colombiana. Claro que sí, Oye, David. tengo Tesa. una cuestión aquí, cambiando así como dando el pasito a la siguiente sala. Es como yo un poco entiendo esta denuncia como cuando yo estoy en el salón y yo me pongo de fastidioso a molestar a todos, pero cuando me hacen algo, entonces ahí sí le doy quejas a la profe. Yo así lo entendí un poco, porque es que es absurdo. Y además es por un tema de Twitter, ¿no? O sea, bienvenida al siglo XXI, ¿no? Esto no pasaba en 1990, porque en 1990 no existía Twitter, Juanita. No era por Adelante. cartas, era por cartas y por Ay, radio, por fax, por por, fax. por telegrama. Pues Twitter vendría siendo la evolución del telegrama, ¿no? Porque son hasta ciertos caracteres y todo. Sí, sí, es Después por verdad, ahora. es verdad. Mm. Bueno, el expresidente Álvaro Uribe denunció penalmente a Gustavo Petro por calumnia y hostigamiento, porque él no aprende, le encanta seguir en la boca de la gente. Sigo diciendo y me mantengo y me paro en la raya de que si ese señor hubiera dejado de molestar en el 2010, esto no hubiera pasado. Un atentado a la honra, el buen nombre y la dignidad de la persona. Quiero decirle al expresidente que tranquilo que usted solito se dañó el buen nombre y la honra. La firma Víctor Mosquera Marina Abogados, apoderados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó el 31 de julio del 2025 una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de las Cámaras de Representantes, acusándolo de incurrir de hostigamiento, calumnia contra el exmandatario. La acción legal se fundamenta en una serie de mensajes publicados por el jefe de Estado el 28 y el 29 de julio en su cuenta oficial X, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores, en los cuales habría vinculado a Uribe con homicidios, narcotráfico, paramilitares y corrupción. Mi pregunta es, ¿dónde está la mentira? Según la denuncia, estas afirmaciones carecen de respaldo judicial y vulneran los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y la dignidad del exmandatario. Se le olvida que ya fue culpable y que ya está en un proceso de condena. Estas expresiones proferidas desde la investidura presidencial usando canales institucionales no solo constituyen un atentado a la honra, al buen nombre y a la dignidad personal y política del doctor Álvaro Uribe Vélez. Tal vez por eso el señor no quería que Gustavo Petro llegara a la presidencia, porque claramente muchos procesos se iban a desbloquear. En cuanto al efecto y la intención detrás de estas expresiones, añadieron lo siguiente, sino que además configura una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento político dirigida a deslegitimizar a un líder político de relevancia nacional y a quienes contienen su ideología. El abogado Víctor, apoderado de Uribe, sustenta la denuncia con el artículo 134b y 221 del Código Penal que tipifican los delitos de hostigamiento y calumnio. Parece que se dieron cuenta que su plan 1 no funcionaba. Ahora se van con su plan 2 de desacreditar a la izquierda. Cuando usted, cito, denuncie al alto indulto por el cual yo voté, aclaré el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, tendrá usted por lo menos algo de honor para siquiera poder hacer una sugerencia, escribió Álvaro Uribe Vélez en su red de Twitter por los comentarios que hizo Petro, ¿no? Que le dijo, venga, hablemos de paz, vaya a la JEP, si quiere yo también me uno para desclarecer muchas cosas que hay en la historia colombiana. La respuesta de Petro fue directa, no estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros, ni mía ni de nadie. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí, estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso sí, me torturaron 7 días.
Petro también se refirió pues a las bolsas que menciona el expresidente y recordándole que la Corte Suprema archivó el caso tras comprobar que los fondos correspondían a su campaña del 2006. Recordemos que ese video ni audio tenía. Muy raro. Es como lo lindo que sacó hace poco Vicky de esos chats con, esa mujer no aprende. Yo quiero pensar que eso pudo haber sido hasta manipulado. Es una opinión. Asumo los piedrazos. Eso me parece que es una cosa. La, la, no, es que hay mucho por decir de Vicky Ávila, pero creo que no es el momento indicado. Pero cierro en eso. O sea, como que siento que eso fue mandado a hacer más que unas pruebas más fehacientes que. No, se nota que es mandado a hacer, claramente Sí, tienen que investigarlo y todo. sí, Precisamente total. aparecieron en este momento donde el foco central está en el expresidente Álvaro Uribe, su condena y todo el tema, entonces necesitan desviar la atención, David. Bueno, Juanita, pues estamos atentos a ver a este nuevo rifirrafe. Recordemos que la firma Víctor Mosquera Marina Abogados, como acabamos de premencionar, denunció pues o presentó la denuncia penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro, pues por los cargos que tú dices. Así que, ay, es un ¿Espera? nuevo round. Sí, es un nuevo round, Juanita. Amanecerá y veremos. Dijo el Tengo ciego. una, sí, ¿cómo es? Sí, hay otra frase, pero pues siempre me río a carcajadas y de pronto no puedo ni dar la siguiente noticia. Entonces, vamos con la tercera noticia. Dice, pues Juanita, ¿te acuerdas que se había fugado, o bueno, pues que había capturado al menor que atentó contra Miguel Uribe? Pues la noticia es que se fugó y la noticia es que hace instantes, porque esto lo voy a tomar aquí precisamente de uno de los medios, la fiscalía, ojo, está fugado, acusó de manera formal ante un juez especializado en ley de infancia y adolescencia al menor de 15 años que perpetró el atentado contra el precandidato presidencial. Es decir, pues está acusado o lo acusaron ahora sí de manera formal, pero si ya está fugado, esto es Colombia. Bienvenidos a Colombia. Esto solo pasa Pero, pero, aquí. pero ojo, porque está en la persona que atentó, claramente que ese sí todavía está en prisión. Este era un tercer declarante que Sí, voluntariamente claro. se acercó a la fiscalía y dijo, yo tengo cositas que decir y estaba en como bajo custodia, pero qué mala custodia. Pues es que eso es lo que yo digo, o sea, como que listo, yo tengo que declarar cositas, pero qué mala custodia, pero me acusan justo después de volarme, o sea, es que eso es lo que a mí no me cuadra, ¿ves? O sea, y bueno, esto puede ser incluso algo de los detalles hasta previsibles. Pues el menor, como bien mencionábamos, Juanita, era pieza clave para la Fiscalía y Policía, pues había mostrado el interés en seguir dando estas versiones. Recordemos que hay 6 personas, ¿no? 6 personas judicializadas en este caso, y pues allí estaba el joven de 15 años que pues habría hecho el disparo al precandidato presidencial el pasado 7 de junio. Ya en un par de días se va a cumplir un aniversario más. Bueno, pues recordemos entonces que en este momento, primero, pues las autoridades tienen el foco puesto pues en que son las disidencias de las FARC, ya que de acuerdo a diversas fuentes, la hipótesis mencionada lleva a creer a que este grupo sería el responsable. La segunda Marquetalia, como indican las primeras pesquisas, comandada por alias Iván Márquez, que desde acuerdo pues con inteligencia militar, corrijo, tiene datos de que estaría en Venezuela junto con otros hombres de su confianza. Y también tenemos que mencionar que pues para la búsqueda de este joven que se ha volado, como diríamos coloquialmente en la calle popularmente, se han desplegado más de 250 agentes para generar eh, la búsqueda y obviamente pues encontrar a los demás implicados en este ataque al Senado. Recordemos también, complementando aquí ya para cerrar, que Miguel Uribe pues ha sido, fue intervenido el pasado fin de semana, ¿no? De hecho que la esposa pidió oración, ayuda, plegarias, porque
iba a ser una intervención sumamente crítica. Así que pues también estamos ahí muy atentos a este tema de salud de Miguel Uribe, pero pues qué raro, en serio que no entiendo. O sea, acusas a alguien cuando se acaba de volar, pero él mismo se presentó voluntariamente, algo tuvo que haber pasado o algo como siempre, y eso seguramente va a ser Por así, ahí no lo nos han amenazaron. contado. Sí, claro, y al entorno familiar, o sea, hay un tema muy, muy de fondo también que está pasando con este menor de edad, que también abre un debate, ¿no? Si la ¿Qué está justicia pasando con ordinaria, este caso? claro, y si la justicia ordinaria también ya debería empezar a juzgar a menores de edad por crímenes cometidos. ¿Cómo está haciendo el sistema de justicia penal de este país y qué tan laxo puede ser ante este tipo de situaciones? Eso es todo, Pues Juanita. esperar a ver qué pasa. Este caso cada vez se enreda más, cada vez Uy, no, tiene sí, más muy cosas para enredado. ver. La verdad, este caso me tiene con mucha intriga cómo se va a terminar desenredando. Lo más probable, y se dice acá hoy, 5 de agosto del 2025, si este señor se presenta en las elecciones de 2026, todos son patrañas, porque científicamente he comprobado un cerebro que tiene ese impacto de la manera que, o sea, es que fue muy cerca el disparo y que se recupere por obra de Dios, o sea, por un milagro muy grande, como si nada, y que ya pueda presentarse y tenga las capacidades cognitivas para que se presente, eh, no es normal, no es Yo normal. creo que no se presenta, Juanita. Yo creo que Esperemos, no. mira, todo pasa, todo va a pasar o todo se va a saber por ahí a finales de este año, si es un paro o no lo fue. Sí, y ahí seguramente se va a reconfigurar un poco el esquema de las candidaturas presidenciales a propósito de que en las últimas horas también tuvimos un nuevo lanzamiento. Vamos a ver qué va pasando. Exactamente, David, hablemos de plata. Ay, Hablemos me de gusta, me gusta. platica, hablemos de Quiero platica, plata, porque quiero plata. la semana pasada salió pues el nuevo presupuesto para el 2026, un Sí. presupuesto algo como raro, polémico. Eso ya debería ser normal. Todo lo que saca Yo, Gustavo Petro es polémico. yo tengo que hablar de eso sobre el deporte, pero lo haré en otro espacio. Siga usted. 557 billones es consistente con la cláusula de escape de la regla fiscal. Petro dice que él mismo radicó, escribió, presentó y está pendiente de este nuevo proyecto porque él dice, teniendo en cuenta que, bueno, esto es importantísimo. Nosotros éramos super amiguis de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos Muy. pues nos daba unos dineros para, pues más que todo para la parte del narcotráfico, Una bueno, platita. y esa plata pues se usaba para esos proyectos. Hace 2 semanas, debido pues también a todas las polémicas que se ha tenido, eh, pues de Estados Unidos, Colombia, Colombia, Estados Unidos, y teniendo en cuenta que también Donald Trump quiere empezar a cortar, ¿no? Un poco recursos, hicieron o pusieron un decreto allá para bajarle esos subsidios, un poco más de la mitad o la mitad a Colombia, ¿sí? Pues a la final fue, pues quedó dentro de y finalizó su proceso de manera satisfactoria y nos bajaron esos presupuestos. Eso pues nos representa algo negativo, pues para muchos proyectos, ¿no, David? Y también aprende alarmas. Entonces, ¿qué hizo Gustavo Petro? Dijo, ok, no se preocupen, ese dinero lo vamos a sacar de la gente millonaria de Colombia, porque Ujú. muy millonario y todo, pero no paga lo que tienen que pagar y eso hace que se abra un hueco también. Entonces, eso es lo que dice Gustavo Petro. Dijo, yo cito, yo mismo hice parte del presupuesto y haré por completo el decreto de liquidación, indicó el jefe de Estado, insistiendo en que su participación va más allá de simple supervisión y que asume la responsabilidad sobre las decisiones tomadas. Según el mandatario, esta decisión responde al contexto fiscal
que heredó de la gestión del expresidente Iván Duque. Efectivamente, el país necesitaba que sus ricos paguen impuestos porque el sobreendeudamiento que dejó Duque debe pagarse y no con dinero del pueblo trabajador. Es importante tener en cuenta que nosotros veníamos de varias alzas a la gasolina debido a un subsidio que había dejado Iván Duque cuando fue todo el tema de la pandemia, ¿no? ¿Recuerdas ese subsidio? Sí, Que claro. pues ha generado paros y todo, porque igual ese era un subsidio transitorio, no era un subsidio para toda la vida y ya, que es lo que no entiende la gente. Pues te cuento, David, que hace poco, bueno, se pagaron 70 millones de lo que pues se debía de este subsidio, lo que también pues ayuda a mitigar un poco las deudas en tema fiscal que tiene el gobierno. Entonces, pues esto te cuento. Hablemos un poquito de ese incremento. Entonces, el presupuesto total es de 511 billones. ¿Qué se supone? Esto viene siendo un incremento del 7.9% respecto al PNGN del 2025. Eso es lo que dice la gente que pues le parece que es un poco pues desbordante y que puede llegar a tener que pues temas negativos. Entonces, perdón, yo es que 70 billones de pesos fue lo que le pagaron al presupuesto del presupuesto nacional al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles FEPEC y Ecopetrol. Entonces, pues bueno, hay partes como la CAR que no están muy de acuerdo con todo este tema de este presupuesto y lo cito. La organización independiente como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advierte que el proyecto representa un riesgo para el proceso de planeación fiscal en el país. Modificar el Plan Fiscal 2026 tan solo un mes después de publicar el marco fiscal de mediano plazo refleja serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país, sostuvo la CAR. Pues nada, esperar a ver qué pasa con este tema del presupuesto, si es un poco alto, pero pues sí es obvio, David, que toca pues mirar cómo hacer para sacar esos dineros que también se destinaban en Estados Unidos para los diferentes planes, porque tampoco se pueden dejar de subsidiar, ¿no? Si ustedes quieren mirar un poco en qué se van a gastar la plata, o sea inflada o no, porque sabemos, esto lo hemos dicho, siempre se va a pedir más de lo que se recauda. Hay una tabla en la página www.presidencia.gov.co/prensa/páginas/proyecto de presupuesto para 2026 por 557 billones. Es consistente con la cláusula de escape de la regla 250730. Entonces, ustedes encuentran la tabla donde mencionan qué y en qué dinero va a estar discriminado cada peso que se está pidiendo y por qué. Es como una justificación interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando vi la tablita este fin de semana, como que, bueno, gastos de personal, hay un tema de mecanismo de transferencias, tributos, un tema también de servicio de la deuda donde se habla de 112.000 millones, porque hay dos montos, ¿no? El total de 525.846 millones de pesos o el de 413.241, que es sin el tema de la deuda. Así que es importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque queda un año para finalizar el gobierno. ¿Por qué? Porque también hay pues varios proyectos en los que hay muchas dudas, Juanita, hay que decirlo, y porque hay varios temas, vuelvo, insisto, yo lo quiero abordar un poco desde la parte del deporte. De pronto pues en la página web de Suba al Aire van a ver el artículo explicado, y obviamente pues ahí vamos a estar detallando un poco qué es lo que puede pasar y por qué hay plata para unas cosas o por qué no hay plata para otras cosas. Bueno, Así vamos es, David. avanzando. ¿Qué Vamos avanzando. pasó? Thomas Sí, sí, Gray, sí. ¿qué pasó? Thomas Gray Ay, nunca yo se creo va a ir. que Thomas Gregg, pues imagínate, voy a ir rapidísimo, a 1000 por hora. Pues Thomas Gregg Sons confirmó o prorrogó el contrato con el gobierno nacional y se firmará pues con Portugal. ¿Qué va a pasar aquí? Esta noticia la tengo muy clarita. Va a haber una asesoría de parte de la Embajada de Portugal por varios años para la implementación del sistema, la compra de los insumos, el asesoramiento pues obviamente a la imprenta nacional, el cual pues obviamente se espera que ya se lleve a cabo localmente a partir del 1 de abril del año 2026. Pero
lo que pide Thomas Gregg es que se haga pues una extensión vigente desde el 1 de septiembre de este año y el 1 de abril mediante una declaración de urgencia manifiesta para que esta compañía pueda seguir proveyendo libretas de pasaportes hasta la entrada en operación del nuevo esquema que primero pues arranca en el año 2026 y tendrá un asesoramiento por varios años al gobierno nacional o en este caso pues a la imprenta nacional, hay que decirlo Juanita, así que pues este tema pues tiene varias arandelas. Recordemos que pues había una incertidumbre respecto a lo que podía hacer, lo que podía pasar y si este año ya arrancaría la imprenta nacional o una nueva empresa pues en el tema de la licitación de los pasaportes. Se hace pues la licitación y Thomas Gay va a continuar al frente de este contrato entre septiembre y marzo del año próximo. Así que pues bueno, ojo, a partir del 1 de abril del año próximo ya la elaboración de los pasaportes queda pues en las manos de la imprenta nacional y obviamente ya ahí con el asesoramiento del convenio de Portugal, donde pues el jefe de despacho y muy polémico Alfredo Sade, alias El Pastor, dijo que había que poner en marcha el proceso y el documento pues advierte que es un acuerdo con persona extranjera de derecho público para la cooperación y participación del proceso de transferencia de conocimiento, es decir, el asesoramiento que Portugal le iba a dar o le va a dar a Colombia desde el año próximo para la elaboración de estos documentos. Juanita. Esperemos que salga, David, esperemos que pase lo que dices, porque pues cuántas veces no se ha ampliado este contrato. Adicionalmente, David, pues nada, yo creo que por eso es que a nuestra querida Laura Sarabia le dijeron lo que le dijeron, ¿no? Es un tema interesante porque pues ahora la metieron ya en un poquito van a saber en dónde va a estar nuestra queridísima Laura Sarabia. Sí. Bueno, David, te cuento, ¿qué pasó? El CNE debería ya dar por finalizada, caducir lo que fue como la investigación que había hecho contra el expresidente, bueno, es que el expresidente, ya tengo acá al expresidente Arborí, contra el presidente Gustavo Petro por violación de topes. Colombia Humana se reunió y dijo, no, venga, según el artículo o la ley 1437 del 2011, el Consejo Nacional Electoral puede imponer sanciones, pero estas, si no hay pruebas ni nada, caducen a los 3 años transcurrido el hecho. Recordemos que pues esto se impuso para más o menos el 2022, que fue cuando el CNE levantó la mano y dijo hay una violación de topes alrededor de 5.400 millones de pesos, entonces vamos a hacer como toda la investigación. Eso pasó 2022, 2023, 2024 y 2025, es decir que el proceso ya cerraría o caduciría este año como tal, porque al igual no se probó absolutamente nada, ¿no, David? Entonces, sin embargo, pues ahí está la ley 1475 que establece que el plazo para que los partidos políticos presenten sus informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales finalizan 2 años después de la fecha de votación, David. Pues esperar qué pasa si finalmente se le van a dejar la razón a la Colombia Humana, diciendo, pues sí, igual yo creo que lo más honesto es, pues sí, si no encontraste nada, si no hay nada, si finalmente la Corte Constitucional dijo que el CNE no tiene facultades para realmente investigar al presidente porque pues él tiene el fuero presidencial, pues lo más sensato es que se cierre, ¿no? Y sí, Juanita, pues es un tema al cual hay que darle pues ese seguimiento. Ya veníamos teniendo algunos esbozos, pero pues efectivamente eso es, vuelvo y repito, una gran o pequeña gran victoria para el gobierno actual, pues porque obviamente pues también podemos dar el paso a un arranque de campaña de cara pues a las próximas elecciones. Juanita, no sé si alcanzamos, voy a apretar porque el gobierno implementó por decreto. Bienvenido. ¿Cómo? Te escucho. Dilo. Decretazo, efectivamente. Con una pola en la mano. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 0858, mediante el cual
se adopta el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo con el propósito de consolidar un sistema universal garantista y centrado en la atención primaria. Este es el decretazo o el decreto pues por el cual se firma o se implementa la reforma a la salud, un tema que estuvo mucho pues en tema de deuda y obviamente pues ya con la firma del presidente Gustavo Petro pues se implementan estos cambios, teniendo pues los puntos más importantes de dicha reforma. Este decreto pues sustituye la parte número 11 del libro 2 relativo al modelo de salud preventivo, pues que ya les habíamos indicado. Ya pues la imagen está, ahí está, ustedes pueden ver la plaquita. Esta resolución pues salió el pasado 30 de julio y ya se hace el cambio y obviamente considera ya el presidente con esta firma la resolución de él mismo. Ahora pues, ¿qué queda esperar ya? El avance justamente de la misma, aunque hay ya hay algunas detracciones, por decirlo así. Tenemos que hablar de ACEMI, rápidamente, Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, quien cuestionó el decreto, ya que dice lo siguiente: el decreto, el modelo de atención en salud firmado por el decreto modifica la organización del sistema, desdibuja su rol de las EPS en funciones que son esenciales para la correcta atención de la población y no resuelve ni mejora los problemas de los pacientes, mientras que lo desfinancia mucho más. Así que, pues bueno, es lo que menciona la presidenta de ACEMI, ya primeras voces, primeras reacciones, Juanita, respecto al decretazo. El Centro Democrático también pues anunció acciones legales contra este decretazo y vamos a estarle dando seguimiento pues a esta noticia que cierra esta emisión de hoy en Venga le cuento, Juanita. Y le volvemos a preguntar, David, una y otra vez, ¿el ADRE sí tiene la capacidad? Bueno. No, es que es un tema... Vámonos con nuestra pasarela del poder, David. En la política colombiana, los cambios de cargo son como un cambio de vestuario en un desfile. Uno sale, otro entra, y todos posan como si fuera la gran oportunidad de sus vidas. Hoy, la alfombra roja se detiene para dos protagonistas que estrenan puesto y narrativa. Juan Carlos Floirán, ministro de la Igualdad, debuta en la pasarela ministerial con credenciales de academia y discurso afinado. Llega prometiendo cerrar brechas, aunque todavía no sabemos si son de género, de salario o de credibilidad política. Su look: traje sobrio, corbata prudente y un maletín cargado de decretos que aún están por estrenar. Laura Sarabia, embajadora en el Reino Unido, del núcleo del poder en la Casa de Nariño al té con galletas en Londres. Cambia las tensiones del palacio por la diplomacia de etiqueta, luciendo un cambio de escenario que algunos llaman ascenso y otros retiro elegante. En un outfit diplomático, sonrisa medida, protocolo impecable y pasaporte listo para el networking internacional. Y en Venga y le cuento, el poder se vive, se hereda y sobre todo se desfila. ¿Qué opinas? Pues lo de Laura Sarabia, sin lugar a dudas, yo pienso que es más un ascenso, aunque a Moreno de Caro lo mandaron a Sudáfrica y ya sabemos cómo terminó ese tema, ¿no? Lo de mi ministro, de hecho que en las últimas horas una colega, sí, yo creo que cabe la mención, mencionar la Amaranta Hank, rechazó un puesto dentro del ministerio, ¿no? Bueno, colega de él y colega nuestro, porque Amaranta Hank también es comunicadora social, rechazó un puesto dentro del ministerio, pero a mí sí me parece muy polémico este tema. Primero porque yo sé que esto lo podemos debatir con más tiempo, Juanita, para ya dar paso a la noticia internacional. Pasamos por un tema de racismo, porque teníamos un ministro que en cierto punto me parece que estaba siendo acorde e identificado con la igualdad, con las comunidades de este país, para poner a una persona que dudo mucho y cuestiono mucho en estos momentos de su hoja de vida política, no porque tenga, o sea, no porque haya sido, porque sea actor de cine para adultos o lo que sea, sino porque creo que no es la persona indicada para este puesto. O sea, si hablamos de representación y representatividad, no creo que sea la persona indicada para este puesto. Y bueno, pues lo de Laura Sarabia me parece que en cierto punto la verdad es un ascenso y me parece que es demasiado. Pero David, después de cómo la trataron,
Porque es que Bueno, Gustavo Petro fue muy sí. malo con ella para el tema de pasaportes. Bueno, Y y tenía la también razón, ¿no? y tenía la razón porque a la hora del té, pues les tocó ampliar el contrato hasta abril, o sea, y pues Sí. ella dijo, yo prefiero lavarme las manos como Poncio Pilatos. Y respecto al ministro, yo sabía que el Ministerio de la Igualdad nos iba a salvar con ese cambio de gabinete a cada rato. Pero bueno, esperar cómo le va a este señor, ojalá haga algo, porque realmente ese ministerio es mejor que lo quiten a que lo conserven o que si haya alguien que ejecute. David, nos vamos con nuestras noticias internacionales. Por favor. ¿Y qué tenemos? Ay, Juanita, pues suena feo decirlo, pero Bukele eterno. Bukele eterno, pues Bukele acaba de convertir a El Salvador en una dictadura. El Salvador, mediante una reforma constitucional aprobada, elimina el límite, ojo, al número de mandatos presidenciales, lo cual permite a Bukele o Nayib Bukele, elegido por primera vez en el año 2019, como presentarse indefinidamente en reelección. Hay que decir una cosa, y aquí ustedes no me van a dejar mentir, esto es más información que opinión disfrazada de opinión. Cualquier presidente que quiera estar más de varios años, que cambie el sistema político, que cambie el sistema social de leyes en su país para mantener más años, es el principio de una dictadura. Y esto no aplica a gobiernos de izquierda, esto aplica a gobiernos de derecha, esto aplica a gobiernos del centro, porque el ejercicio de una democracia es el que permite que varias partes puedan ser parte de un gobierno, no una sola cooptando todas las partes del gobierno. Dicho eso, obviamente en El Salvador, pues ya en el año 1983 se adoptó una constitución que permitía la separación de poderes y se reafirmó con acuerdos de paz presentados en el año 1992. Ahí ustedes vieron una placa muy importante y es el tema, uno de los datos más terroríficos de esta dictadura de Bukele, y es que por cada 100.000 habitantes en El Salvador hay 1.659 encarcelados. Es un país que supera, esto es un dato de Infobae de crédito para ellos, supera a Cuba, Ruanda, Turkmenistán, Estados Unidos, Panamá, Tonga, Turquía, Cabo Verde y el país de Uruguay. Así que, pues nada, reelección indefinida en El Salvador. Siempre arrancan así, ¿no? Muy bueno todo, muy buenas medidas, ganamos el pueblo, esto, lo otro, luego nos autoproclamamos y luego lamentablemente, aunque acá ya están pasando violaciones a los derechos humanos, porque esto también hay que decirlo desde ya, pues después de eso vienen más medidas, muchas cosas bonitas y luego vienen los crímenes. Yo la verdad, sí, El Salvador ha cambiado positivamente en infraestructura, en muchas cosas, seguridad, pero estas cosas no son buenas cosas y no son buenos síntomas en lo personal. Creo, y Primer, hemos visto casos en todo lado así. primer dictador del siglo XX en Latinoamérica y qué miedo. Bueno, David, y cerremos con nuestra noticia de Bogotá. Y hablemos del agua, David. Hablemos de la agüita, nuestra agüita querida, para hacerlo. Pues racionamiento ya no más, pero sí cortes de agua, David, porque ojo, van a haber cortes de agua por ahí para que ustedes lo tengan pendientes. Hablemos primero de que ya no va a haber racionamiento de agua, tú lo mencionaste cuando estabas hablando, y es que hoy estamos tranquilos porque gracias a la influencia de Orinoquía superamos el 90% del llenamiento del sistema y nos alejamos cada vez más del fantasma de racionamiento del agua. De acuerdo con estimaciones de la empresa, el consumo de Bogotá debería estar sobre 18.1 y pues hemos sido muy juiciosos, metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el corte del 20 de julio estamos consumiendo 17.18 metros cúbicos, así que este tema de ahorrar agua, de racionamiento nos sirvió a los bogotanos para apreciar este sagrado líquido, casi 900 litros por segundo menos que hemos dejado de consumir. Esto es muy bueno. Hoy con más de 10 millones de personas que consume Bogotá agua, eh, hay varios municipios de la sabana, conservamos un consumo relativo estable en los últimos 28 años promedio
que habla muy bien de nuestros inquietos. Por esa parte, súper, súper bien. Ahora bien, hay que hacer unas modificaciones a varias partes, a cerca de 50 barrios en Bogotá, que por ende quedarán sin agua entre el 4, es decir, ayer, y el 8 de agosto debido a trabajos programados por la empresa de acueducto. Así que, David, martes 5, Suba, Bilbao Rural, Tibú Valles Occidente, Tibú Valles Rural 2, Bilbao, San Carlos de Bogotá. De 10 de la mañana van a tener un corte de agua de 24 horas, David. Igualmente en Chapinero, en Chico Norte, Chico Norte 3, en el sector también, Chapinero, San Martín de Porras, Puente Aranda, Educación Central Industrial Centenario, Puente Aranda, Georgonza, Fontibón, Modelia, sector Bosques de Modelia, Villa, Ciudad Bolívar, Madelena, Balbades, Metro Sur, India, Catalina, La Estancia, Protalco y Casablanca, y Kennedy, Provincia Occidental, Carvajal y Los Cristales. Para el miércoles también hay un corte de agua, Puente Aranda, Torremolinos y Milena, y Kennedy, Providencia y Oriental. Viernes 8, gracias a Dios para el día festivo no, pero para los días de trabajo sí. Puente Aranda, Los Ejitos, Puente Aranda, El Remanso y Fontibón, Carmen de Fontibón. Y el viernes finalizan estos cortes y termina con Teusaquillo, El Recuerdo, Quinta Paredes, Corferias, Centro, Nariño y EAP. Entonces, bueno, ténganlo pendiente, igual consulten la página de la red, Red Más, que ahí también podrán encontrar pues los cronogramas de corte de agua. David, esto es un programa más aquí en Venga y le Cuento. ¿Tienes algo que hablar del agua? No, pues por favor, ya saben, báñense o en este caso donde no hay agua, pues vaya donde un amigo o una amiga que sí tenga, báñense con él para que le ayude a ahorrar agua y también pues obviamente tenga agüita. Así que atentos mis queridas amigos, amigas de la localidad de Suba, porque pues ahora tenemos cortes de agua por mantenimiento y otras tantas cosas. Eso yo la verdad poco me cuesta entender los cortes de agua en una ciudad como Bogotá, pero bueno. O sea, tenemos agua, pero nos la cortan o nos la racionan, pero bueno, eso será tema, materia para otro programa. Juanita, me encantó compartir contigo. Bueno, David, es un placer también compartir contigo. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok y YouTube como @venga y le cuento.p. Esté pendiente, esté informado de todo lo que vamos haciendo nosotros. También cómo estamos en Suba, David. Bueno, tenemos en Suba el @venguelecuento.p en Instagram, TikTok y YouTube. Ahí nos puede encontrar usted en nuestra red social y en Suba al Aire, perdón, repito, Suba al Aire @88.4 en X, YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Suba al Aire 88.4. Recuerde que ahí también vamos a estar compartiendo cápsulas y demás información, artículos y todo el contenido de nuestra programación en la radio de nuestra localidad. Es todo por hoy y chao, chao.